Durante 30 años de democracia, la Argentina fue testigo de una serie de tensiones entre la política y la economía. Están haciendo cada vez más vulnerables nuestras economías. Este modelo es totalmente irreversible. Independencia monetaria o endeudamiento, aparato productivo o privatizaciones, soberanía o dependencia extranjera. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Claves que nos permiten conocer los intereses y las luchas que se dieron por imponer un modelo económico desde el retorno a la democracia. La nación argentina, en sus luchas por la independencia, fue sintetizando una serie de categorías que hoy son las que le dan identidad a nuestro país. El Estado soberano, la sociedad justa, el país desarrollado. Por estos valores vamos a luchar. La crisis económica era una realidad que afectaba a todos en la vida cotidiana. Pero la energía de una democracia naciente ilusionaba con revertir esa situación. Yo no los convoco argentinos, nos convoca a todos la historia. Nos convoca el futuro, nos convoca la dignidad nacional, nos convocan nuestros hijos. Su programa de campaña era ambicioso. Contemplaba alentar el crecimiento, favorecer la distribución de la riqueza y reestructurar la deuda externa. Doctor Bernardo Grinspoon acaba de finalizar una reunión con el doctor Alfonsín. El primer designado para llevar esta política económica adelante fue el ministro de Economía, Bernardo Grinspoon. Con él dialogamos en extenso y logramos esta nota. La refinanciación de la deuda no se va a hacer pagando usura o aceptando recetas recesivas. El trípode sobre el cual se asienta la política económica del gobierno es reactivar la economía, aumentar el salario real y combatir la inflación. Le hago la última pregunta, doctor. El Ministerio de Economía intentaba negociar la deuda externa en el exterior. El salario le ganó a la inflación en un 4%. Al mismo tiempo, impulsaba la suba de salarios para fortalecer el mercado interno e intentar controlar la inflación. ¿Se da cuenta? La democracia es verdad. Las medidas económicas instrumentadas por Grinspoon contemplaban también un plan nacional de emergencia alimentaria. Programa Alimentario Nacional. Mucho más que pan. Pero, a pesar de las medidas, los grupos económicos concentrados volvieron a dejar en evidencia los condicionantes de la herencia de la dictadura. Cuando tenemos que pagar 5.500 millones de dólares solamente de intereses de la deuda externa, es muy difícil empezar a agrandar al país.
Según pudo saberse en el Palacio de Hacienda, Grinspoon no habría llegado aún a un acuerdo con el Comité de Bancos Acreedores. A tan solo 15 meses de haber asumido, Grinspoon renunció a la cartera de Economía. Lo sucedió Juan Vital Zurruil. El gobierno nacional entiende, como lo afirmó en repetidas oportunidades. Presionado por la situación social, abandonó la promesa de campaña de renegociar la deuda externa y se propuso ajustar las cuentas. Muere el peso, nace el austral. En junio de 1985, el gobierno lanzó el Plan Austral, un cambio de moneda que intentaba contener la inflación. Bajar la inflación, no hay otro camino. Pero no consiguió el objetivo esperado. Los agentes Ahorra Grande Aurora Grundig le devolverán los aumentos del primer año. Suscríbase y derrote la inflación. Fue incrementado el precio de los taxis de la capital federal. Los jubilados autónomos dicen que cobraron mal, que cobraron menos este mes. Bueno, efectivamente, cobraron menos sí, pero no cobraron mal. En los últimos días varios indicadores económicos se han disparado. Esto por lo menos refleja o cierta improvisación, o descuido, o no. Improvisación y descuido. Creo que forma parte de los problemas estructurales de la Argentina. Estas mismas palabras fueron escuchadas por otros candidatos radicales en el 85 y también en el 83. ¿Algo pasó o no pasó nada? Los malos resultados del Plan Austral hicieron que en agosto de 1988 Alfonsín lanzara el Plan Primavera, y con este se jugó la última carta por recuperar el control de la economía. Pero a poco de finalizar su mandato y con la presión electoral en puerta, los indicadores económicos volvieron a dispararse. Estuvo muy mal el otro día cuando usted dijo que Alfonsín lo único que cumplía era nadie. Eso no me gustó. Sí, no, realmente tengo que reconocer que me equivoqué porque... Ahí tiene. El hombre que reconoce sus errores, doble mérito. Vamos. Y también ha cumplido con el Fondo Monetario Internacional. Pedro Serrá. ¿Por qué se hunde nuestra moneda? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué los precios están completamente descontrolados? Algo tiene que haber ocurrido en la Argentina. No es que los dioses se hayan puesto en contra nuestro. Remarcan 100% mensual, tasas descomunales. Eso no es inflación. Eso es política antiinflacionaria. Dicen por ahí que incorporar capital privado al área de servicios o abrir la economía significa entregar la soberanía nacional. Yo digo, ¿cuál es el criterio de soberanía que se fundamenta en un mercado chico, en la escasez de agua, de cloacas, de gas, de electricidad, en los barrios marginados, en las villas miserias que nunca suprimimos, en las calles sin pavimentar? Yo creo que esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque por ahí en las privatizaciones va también la entrega de lo que es la soberanía nacional. Y estamos mutilando el derecho. En las elecciones presidenciales de 1989, con un gobierno debilitado por la crisis y un candidato radical que tomaba distancia de la política oficial, Carlos Menem ganó las elecciones con el 47% de los votos. ¿Qué es lo que hay que hacer para sacar a Argentina de esta situación? Sin embargo, para la asunción del presidente de la Revolución Productiva faltaban meses. Y al gobierno de Alfonsín, que ya había perdido la batalla por gobernar la economía, aún le quedaban momentos difíciles. El señor presidente de la Nación Argentina... Extensas colas se están formando para tratar de comprar alimentos básicos. Vecinos de otra villa de indigentes testimonian su deseo de pan y leche. Vamos a hacer no solo una economía de guerra,
va a haber un gobierno de crisis. Si no se le devuelve a la gente el poder adquisitivo y no se ponen en marcha las empresas que están paradas, la Argentina va a tener recesión e hiperinflación. En estos momentos el cuerpo de infantería procede a correr a la gente donde van a ser repartidas las mercaderías del supermercado. Entraba un muchacho y le robaron toda la ropa. Porque están por asaltar la panadería. Yo tengo mi negocio acá en la esquina también y estoy que me asaltan en cualquier momento. Yo creo que aquí es necesario entender que durante 5 años la dinámica del proceso democrático ha sido una lucha entre el poder democrático y las corporaciones, en donde a veces hemos ganado nosotros, a una batalla ganaron ellos, otras pactamos tregua, y ahora se están tomando la revancha aprovechando la debilidad de un gobierno que se va y aprovechando la lejanía de un gobierno que no termina de venir. Reiteramos, esto está ocurriendo cuando son las 4:20 aquí en la ciudad de Rosario. Lo que ustedes están escuchando son bombas lacrimógenas y balas de goma. ¿Tienen ustedes instrucciones respecto a la manera con que deben operar? Debemos evitar el delito contra la propiedad. Vemos acá que hay un grupo de detenidos. ¿Han cometido delito contra la propiedad? Usted notará que eso no es comestible. Con una economía completamente descontrolada por la hiperinflación, los saqueos y el caos social, el sucesor de Alfonsín se preparaba para hacerse cargo del gobierno anticipadamente. Además del estado de sitio, tanto los radicales como los peronistas aspiran a que haya medidas complementarias. Carlos Saúl Menem se reunió con empresarios y posteriormente se trasladó hasta las oficinas de la empresa Bunge Bor, donde asistió con 5 asesores a la exposición de un plan económico. Doctor Menem, ¿qué fue lo que se charló en esta reunión? Bueno, de la situación económica, la misma charla que mantuvimos a la tarde con otros empresarios, hemos mantenido hoy y las posibles soluciones a estos problemas de hiperinflación que estamos viviendo. Doctor Menem, el doctor Alfonsín ha dicho hace un par de horas... Alfonsín llegó a un acuerdo con Menem y entregó el gobierno 6 meses antes de lo previsto. El peronismo volvió al poder después de 13 años. Era el momento del presidente de la esperanza. Ahora sí, Antonio, ya lo hemos divisado al doctor Menem. Carlos Menem asumió el 9 de julio de 1989. Aquel caudillo popular que había llegado al poder con un discurso desarrollista, eligió un selecto barrio porteño para iniciar su marcha hacia la presidencia. Que escuchen la ovación realmente con que la Recoleta está saludando al presidente de los argentinos, el doctor Carlos Saúl Menem. Ahí está saludando. Ya en el Congreso, el flamante presidente nombró a funcionarios contrarios a sus promesas de campaña. Un gerente de la multinacional Bunge y Bor, al frente de la cartera económica, y Álvaro Alzogaray, el dirigente liberal y exfuncionario de varias dictaduras, como encargado de renegociar la deuda externa. Yo no traigo la simulación ni el engaño, solo puedo ofrecerlo a mi pueblo: sacrificio, trabajo y esperanza. Pero pasada la celebración protocolar, la crisis inflacionaria desafió al nuevo gobierno. Y de ahí nace una pregunta: ¿por qué aumentan los precios? La inflación de 1989 fue superior al 4.900% en el año. Lo mismo sufrieron otros países de la región simultáneamente: Venezuela, Ecuador y Brasil. En Argentina, la pobreza llegó al 47% de la población. Hay empresas realmente paralizadas, hay 4 millones de desocupados, hay 9 millones de pobres en la Argentina. 9 millones de pobres que no comen bien en un país que es el país del trigo y la carne. Realmente incomprensible. Vuelta de página. Buenas noches. Con efecto inmediato, el presidente de la Nación ha tomado la decisión histórica de reducir el gasto público en el equivalente a la suma de 2.000 millones de dólares. Ante una nueva hiperinflación,
el gobierno asumió la decisión de abandonar el plan productivista con que había asumido. No podemos correr el riesgo de estar peor. Entre el paquete de medidas de ajuste que tomó el gobierno estuvo el cierre del BANADE, el emblemático Banco Nacional de Desarrollo. El Banco Nacional de Desarrollo tomado por los trabajadores, la causa, el muy posible cierre de la entidad y el traslado de los trabajadores al Banco Nacional, el testimonio de delegados y trabajadores. Esto significaría en los hechos perder nuestra fuente de trabajo y que toda la pequeña y mediana empresa se quedara sin crédito para la industria. Hay que destacar algo importante. No solamente estamos peleando por la fuente de trabajo, consideramos que el banco es la herramienta fundamental para motorizar lo que a nosotros nos dijeron que era la revolución productiva. A pesar de esas medidas, el discurso de la revolución productiva permanecía en el imaginario de la gente. Sin embargo, durante el proceso de cierre del BANADE, Menem designó a Domingo Cavallo como ministro de Economía para profundizar el modelo económico que se venía insinuando y dar comienzo de manera explícita a la etapa neoliberal. Se está votando la ley de convertibilidad del Austral. El discurso productivista con el que había asumido el presidente Menem fue dejado de lado sin ambigüedades. Su ministro de Economía lanzó un paquete de medidas que, a contramano de lo prometido, profundizaron el paradigma económico de la dictadura. Argentina vuelve a tener peso. La convertibilidad fijó la paridad del peso y el dólar por ley. La inflación, el efecto traumático y angustiante de la economía argentina durante décadas, se logró controlar. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Otro tema crucial en el que no cederemos ni un ápice es en el de la reestructuración y privatización de empresas. Desregulación, privatización de los servicios públicos, endeudamiento internacional para mantener el modelo y el desmantelamiento del aparato productivo. Eran los ejes del nuevo plan económico ideado por el FMI y economistas reunidos en los que se conoció como el Consenso de Washington. Ya se ha disminuido en 60.000 personas el empleo público. Lo seguiremos haciendo, aun cuando se nos pretenda frenar con manifestaciones callejeras. ¡Trabajo! ¡Ajuste al carajo! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Ajuste al carajo! ¡Pan! ¡Trabajo! La presidencia de Menem terminó con una profunda crisis social. Lo sucedió Fernando de la Rúa, al frente de la alianza que estaba formada por políticos de distintos partidos. Prometían mejorar los índices sociales, pero sin tocar la convertibilidad y el plan económico. Le decimos al señor Rucau y a De la Rúa si ellos pueden vivir con este sueldo. Este es el sueldo de los docentes. Este es el sueldo de los docentes. No vamos a claudicar. Queremos el futuro para nosotros y para nuestros hijos. ¡Viva! ¡Viva los docentes! Las dificultades para contener los conflictos sociales y encontrar el rumbo económico llevaron al gobierno de la Alianza a convocar al exministro de Economía, Domingo Cavallo. Respiramos de noche, ¿sabes qué? Vamos a dar de comer el otro día a las criaturas. Y los padres también están llorando que no tienen ni un trabajo, si quieren ni una cosa, de nada. Estamos atados así, cruzados de manos, que no tenemos que dar de comer a las criaturas y lloran de hambre. El 19 de diciembre de 2001, la población salió a desafiar las medidas del gobierno de la Alianza que, en definitiva, eran la continuación de un modelo impuesto por la dictadura militar. Al día siguiente, el presidente renunció y se abrió un periodo de transición
que vio pasar 5 presidentes en pocos días. El 2 de enero, Eduardo Duhalde fue designado por la Asamblea Legislativa para concluir el mandato de De la Rúa. Su gobierno eliminó las cuasimonedas y salió de la convertibilidad mediante una fuerte devaluación. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. Tan solo 9 días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, circuló un rumor que afirmaba que la justicia podría desestabilizar a la economía. El presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, amenazó con dictar un fallo que implicaba dolarizar nuevamente la economía. Con asombro hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta por lo que dicen, impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren, impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder. Nadie sabe, si ustedes saben después me avisan, cuál es la extorsión de la Corte, cómo extorsionó la Corte, porque se está hablando de una extorsión, y yo nunca hablé con ellos, nunca. ¿Serán los fallos por la... Y serán, y no sé. Este episodio aumentó el desprestigio de una corte muy cuestionada. Kirchner supo leer ese descontento y buscó en la ciudadanía un aliado para forzar al Poder Legislativo a realizar un juicio político al presidente de la Corte. Y la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados actuó. Se ha resuelto que existen elementos objetivos suficientes para abrir un sumario de responsabilidad en contra del señor doctor Julio Nazareno. En marzo de 2004, Néstor Kirchner y Lula da Silva en Brasil realizaron un gesto en conjunto. Ambos presidentes anunciaron que sus países iban a pagar la deuda al FMI para evitar los condicionamientos político-económicos del organismo multilateral. Parecíamos un país de tercera y parecíamos una sociedad rendida. Le pagamos al fondo y le dijimos adiós. Estamos recuperando nuestra dignidad y nuestra capacidad de decidir. En marzo de 2008, y tan solo a 3 meses de asumir, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció una de sus primeras medidas, la resolución 125. La disposición aumentaba el porcentaje que retenía el Estado de las exportaciones de productos agrícolas, fundamentalmente de la soja. El mero anuncio de la medida marcó un antes y un después. Siempre lo ha estado el campo, como siempre lo hemos estado los dirigentes. Las entidades nacionales de empresarios agropecuarios convocaron a un paro de 48 horas. Es cierto que estamos en el marco de un paro, pero es cierto también que estamos en el marco de un conflicto como país. El conflicto duró 4 meses y cerró con el voto negativo del vicepresidente de la República en contra de la política del propio gobierno. Que la historia me juzgue. Mi voto no es positivo. El proyecto queda rechazado en los términos de la Constitución Nacional. Afirmativo. Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF. El intento estatal de recuperar la soberanía económica sobrevoló el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.
Fue el telón de fondo de una serie de conflictos que dejaron al descubierto las presiones y dificultades del Estado cada vez que intentó traccionar los intereses y las ganancias de los grandes grupos y corporaciones económicas. Pero que le agregue valor aquí, en nuestro país, para dar más trabajo todavía. Desde que volvió la democracia, la economía fue un escenario de grandes luchas. El intento de Alfonsín por recuperar el control económico naufragó ante la presión de los grupos concentrados. Esos esfuerzos se han mostrado insuficientes para enfrentar la crisis. El neoliberalismo aplicado en la década de los 90 achicó el Estado y entregó la soberanía nacional a los organismos internacionales de crédito. Esto es vergonzoso, cómo nos están afanando de esto H.P. Desde el 2003, la política se esforzó por dominar la economía, recuperando el rol del Estado como regulador. Y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía como lo hizo durante tanto tiempo. A partir del retorno de la democracia, la economía argentina sufrió avances y retrocesos, momentos de dominación externa e intentos de recomponer la independencia económica con igualdad. La dignidad nacional, nos convocan nuestros hijos. Su programa de campaña era ambicioso. Contemplaba alentar el crecimiento, favorecer la distribución de la riqueza y reestructurar la deuda externa. Doctor Bernardo Grinspoon acaba de finalizar una reunión con el doctor Alfonsín. El primer designado para llevar esta política económica adelante fue el ministro de Economía, Bernardo Grinspoon. Con él dialogamos en extenso y logramos... Sociedad justa, el país desarrollado. Por estos valores vamos a luchar. La crisis económica era una realidad que afectaba a todos en la vida cotidiana. Pero la energía de una democracia naciente ilusionaba con revertir esa situación. Yo no los convoco argentinos, nos convoca a todos la historia, nos convoca el futuro, nos convoca... Tendencia extranjera. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Claves que nos permiten conocer los intereses y las luchas que se dieron por imponer un modelo económico desde el retorno a la democracia. La nación argentina
en sus luchas por la independencia, fue sintetizando una serie de categorías que hoy son las que le dan identidad a nuestro país. El Estado soberano, la sociedad. Durante 30 años de democracia, la Argentina fue testigo de una serie de tensiones entre la política y la economía. Están haciendo cada vez más vulnerables nuestras economías. Este modelo es totalmente irreversible. Independencia monetaria o endeudamiento, aparato productivo o privatizaciones, soberanía o dependencia.